Hola, buenas tardes jóvenes. Hoy vamos a platicar acerca del tema diagrama de operaciones. Ya tenían por ahí una actividad, pero creo que algunos se confundieron un poquito en cómo elaborar el diagrama. En este video vamos a realizar un ejercicio que les permite entender de forma clara el procedimiento que tenemos que seguir para desarrollar nuestro diagrama de operaciones. Recuerden que nuestro diagrama de operaciones nos va a ayudar a identificar la secuencia cronológica que tenemos que realizar o que seguir cuando se van a realizar diferentes operaciones, por ejemplo, en un taller, en una maquinaria o en una empresa en general. Mediante este diagrama vamos a representar todos los materiales o materias primas, así como piezas que intervienen en nuestro proceso y cómo se van ensamblando poco a poco hasta llegar a nuestro producto final. El ejemplo que les voy a explicar va a ser el ejemplo que les presenté en las diapositivas. Bueno, antes de que empecemos a hacer el ejemplo, es muy importante que ustedes sepan identificar la simbología que utilizamos para diagramar. Para el diagrama de operaciones, básicamente vamos a utilizar tres símbolos, son los más importantes. El primero de ellos es un círculo que significa o que representa las operaciones. Y dentro del círculo se anota el número de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, si es la primera operación, vamos a poner 1, 2. Este debe llevar una secuencia, ¿sí?, de operaciones. Después tenemos el cuadro, un cuadro que significa inspección. Y por último tenemos al cuadro con un círculo dentro que representa una operación combinada. Esto quiere decir que se realiza una actividad y al mismo tiempo se inspecciona para ver cómo quedó. Bueno, como ustedes habrán notado en las diapositivas, les explico ahí que la estructura básica de un diagrama de procesos o de operaciones de procesos se representa con líneas que van conectándose a una línea principal, que es la materia prima base, que es la que en donde se va a trabajar o a donde se van a agregar las demás partes. Vamos a leer el ejercicio que les dejé, que fue la elaboración o el ensamble de una lámpara, que dice fabricación de una lámpara, y tenemos ahí un diagrama, una tabla y el diagrama de las piezas que componen a nuestra lámpara. Vamos a encontrar que tenemos al número de pieza 1, que es el eje o soporte de la lámpara. Las operaciones que debe llevar este soporte son cortar, tornear, taladrar, pintar e inspeccionar. Después tenemos como componente número 2 la base del portafoco, que se tiene que cortar y después inspeccionar. El componente número 3 es la base. Tenemos que cortarla, formarla, taladrar, lijar, pintar e inspeccionar. Y tenemos el componente número 4, que es la pantalla de la lámpara, que tenemos que cortar, formar e inspeccionar. Además de eso, de esas piezas que tenemos que elaborar, también tenemos piezas que la empresa compra para fabricar esta lámpara. Esto estamos suponiendo que es el proceso de fabricación de una empresa de lámparas. La empresa se encarga de comprar ciertas piezas, que es la pieza número 5, el foco, la pieza número 6, el portafoco, la pieza número 7, el cordón eléctrico. Toda esta información está en las diapositivas que yo les proporcioné en plataforma. Bueno, además de las piezas que tenemos, las piezas van a ir formando subensambles, es decir, tomamos una o dos o tres piezas de nuestros materiales, las ensamblamos, pero no es el producto final. Mi producto final va a ser la lámpara. Entonces tenemos subensambles. Los subensambles, cuando ya estén ensamblados, van a formar mi lámpara.
Tenemos el subensamble que llamamos como subensamble 30. El subensamble 30 requiere ensamblar en el eje o soporte la pieza 1, o sea, la base del portafoco, con la pieza 2 y la base, que es la pieza 3. Tenemos el subensamble 60, que se compone de el subensamble 30, el cordón eléctrico y el portafoco. El subensamble 90, que es el ensamble del subensamble 60 más el foco. Y por último el ensamble final, en donde vamos a ensamblar el subensamble 90 con la pantalla y finalmente vamos a inspeccionar. A lo mejor ahorita dicen, se ve muy enredado, pero no es así. El ejercicio nos va a esclarecer varias dudas que tengamos, principalmente del acomodo de estas operaciones, de las inspecciones y cómo se nos va a hacer más fácil poder desarrollar nuestros diagramas de operaciones. Bueno, para iniciar nuestro diagramado siempre es muy importante colocar el encabezado de mi diagrama. ¿Por qué? El diagrama nos va a servir para realizar un proceso de fabricación. Generalmente nosotros no vamos a ser los encargados de llevar a cabo ese proceso. Van a haber muchas más personas involucradas. Entonces, siempre es importante poner la información para que logremos identificar qué es lo que estamos diagramando. De lo contrario, solo vamos a ver un diagrama y no vamos a tener más referencias de él. Es importante incluir el tipo de diagrama. Vamos a hacer un diagrama de operaciones. El método obviamente se maneja dependiendo de la fábrica. A lo mejor van a haber empresas que les van a decir método estándar, método tradicional, y va a depender de la empresa a la que estén diagramando. La operación o el proceso de producción que vamos a realizar es fabricación de una lámpara. Departamento va a ser del departamento de producción. Igual aquí es indiferente, ustedes les van a decir, a lo mejor es del departamento de calidad, a lo mejor es del departamento de administración. Esto va a variar. Elaborado por el nombre de la persona que elabora, fecha, pues la fecha en la que se está elaborando el diagrama. Esos son los datos básicos que tenemos que incluir en nuestro diagrama. Ahora, para iniciar nuestro diagrama tenemos que iniciar en nuestra hoja de trabajo de derecha a izquierda, ¿sí? No es como normalmente escribimos, que escribimos de izquierda a derecha, vamos a escribir de derecha a izquierda. La materia prima principal tenemos que colocarla primero porque es a la que se van a ir ensamblando todos los demás componentes. Vamos a iniciar con nuestro diagrama colocando la materia prima principal, que en este caso, en nuestro proceso, es el eje o el soporte. Como les dije, iniciaremos de derecha hacia izquierda. Entonces colocamos de este lado el componente que se llama eje o soporte. Coloco una línea sobre él y luego dibujo mi línea a la que se va a ensamblar todos los componentes, que va a ser una línea vertical, ¿sí? En medio de esa línea voy a ir agregando las operaciones que voy a realizarle al eje o soporte. En mi descripción de actividad dice que el eje o soporte hay que cortarlo, tornearlo, taladrarlo, pintarlo y finalmente inspeccionarlo. Entonces, la primera operación a realizar colocamos el símbolo de operación, que es cortar. Colocamos el número 1 porque es la primera operación que estamos realizando. Y a un costado ponemos la operación, el nombre de la operación, que es cortar. La segunda operación que se va a realizar es tornear mi eje. Entonces agrego otro círculo con el número 2. Acuérdense que esto es una secuencia y voy a ponerle a un lado tornear. Mi tercera operación es
taladrar, agrego otro círculo con el número 3 y le pongo a un lado taladrar. Y la última operación que hay que realizarle al eje o soporte es pintar. Agrego una cuarta operación, 4, y es pintar. Después, ¿qué dice? Después tenemos que inspeccionar nuestra pieza. Bueno, para inspeccionar recordemos que la simbología es diferente y en vez de utilizar un círculo vamos a utilizar un cuadro. Entonces, después de esto, yo agrego un pequeño cuadro y dentro voy a colocar el número 1. ¿Por qué el 1? Porque es la primera inspección que estoy realizando. La secuencia de números vamos a llevar 2 secuencias, una para operaciones y una para inspecciones. Van a ser independientes unas de las otras. Llevo 4 operaciones y una inspección. Y con esto tengo terminado mi primer pieza, que es el eje o soporte. Me voy entonces ahora con la siguiente pieza, que es la base del portafoco. Coloco de nuevo una línea horizontal y voy a poner aquí base para portafoco. Y voy a agregar de nuevo mi línea vertical y voy a ponerle las operaciones que se realizan para esa pieza en específico. Esa pieza dice que nada más hay que cortarla y luego inspeccionarla. Entonces voy a agregar solamente un círculo o una operación que será la operación número 5. ¿Por qué? Debo de continuar con la secuencia en la que me quedé 4, 5. Y la operación que realizo es cortar. Coloco a un lado, cortar. Y después dice que tengo que inspeccionarla. Entonces, voy a dibujar un cuadro de inspección. Coloco mi cuadro y el número que va a llevar dentro va a ser 2. ¿Por qué? Porque ya tengo una inspección acá. Esta es la segunda que voy a realizar. ¿Sí? De esa forma ya tengo listo mi segundo componente. Voy a realizar mi tercer componente. Mi tercer componente se llama base, es la base de la lámpara. Para la base de la lámpara yo tengo que cortar, formar, taladrar, lijar, pintar e inspeccionar. Son varias operaciones que se van a realizar. Entonces dibujo de nuevo mi línea horizontal, que va a ser base, base, dibujo mi línea vertical y vamos a ir agregando las operaciones. La operación cortar, formar, taladrar, lijar, pintar e inspeccionar, que es una inspección. Bueno, agrego mi primera operación para la base, que es cortar. Operación, dibujamos un círculo. ¿Qué número de operación vamos a poner? Vamos a poner la operación número 6 porque en el componente anterior terminamos con el número 5 y hay que seguir la secuencia. Ponemos 6, que va a ser cortar. Cortar. La siguiente operación a agregar va a ser formar. Agrego otra operación con el número 7, que va a ser formar. La siguiente operación será taladrar. Agrego una operación que será la número 8 y se llamará taladrar.
La siguiente operación será lijar mi base. Agrego una operación más, que va a ser la número 9, y va a ser lijar. Obviamente, por la descripción de las operaciones que estamos realizando una lámpara que tiene una base de madera, a la cual cortamos, formamos, le damos forma, la taladramos y la lijamos, ¿sí? Bueno, ya llegamos a nuestra novena operación. La última que nos falta será pintar. Agregamos una nueva operación, que va a ser la número 10, y es pintar. Finalmente tenemos que inspeccionar nuestra pieza y agregamos de nuevo el símbolo de inspección. Que va a ser la inspección número 3. Ya realizamos la primera en el eje soporte, la segunda en la base portafoco y la tercera en la base. Ahora, vamos a revisar que de acuerdo a las actividades ya podemos desarrollar o podemos ensamblar el subensamble 30, que nos dice que tenemos que ensamblar la base y la base del portafoco en el eje o soporte. ¿Cómo vamos a realizar ese subensamble? Sacamos una línea después de la base o portafoco y la tenemos que anexar al eje o soporte. Para poder anexarlo, el subensamble se representa como una nueva operación. Pongo una nueva operación que va a ser la número 11. Tenemos 10 operaciones hasta ahorita. Y la operación de subensamble será la número 11, continuando con la secuencia. Entonces, sacamos la base del portafoco y la vamos a conectar a esa operación. Aquí a un lado, en vez de ponerle taladrar, pintar o tornear, vamos a colocar subensamble 30. Le voy a poner sub 30. Y dice que para el subensamble 30 también tenemos que agregar la base. De la misma manera, sacamos una línea que se va a ir a conectar al subensamble 30. De esta manera ya llegamos al primer subensamble y podemos continuar con la elaboración de las demás piezas. La siguiente pieza que vamos a utilizar de acuerdo a nuestro proceso de producción va a ser el cordón, el portafoco y el foco, pero estas son piezas que mi empresa compra, que no elabora. Entonces yo las tengo que agregar de este lado. Coloco mi línea horizontal y pongo cordón. Para cada una de estas piezas que son compradas tenemos que inspeccionarlas antes de agregarlas a un ensamble. Por lo tanto, vamos a agregar en cada una de ellas el símbolo de inspección. Para el cordón, el número de inspección va a ser el 4. Después agrego portafoco, voy a poner su inspección, que va a ser la número 5. Enseguida voy a colocar el foco, que es otro de los componentes. Foco, la agrego. Va a ser la inspección número 6, porque tengo que inspeccionar mi pieza comprada. Y el último componente que tengo es la pantalla. Debemos de regresar de nuevo a nuestra operación y revisar cuál es si ya podemos realizar un nuevo subensamble con estas piezas compradas o tenemos que crear una nueva pieza para realizar un subensamble.
revisamos nuestra hoja de descripción de las operaciones y vamos a ver que el subensamble 30 lo vamos a realizar ensamblando el cordón y el portafoco a mi eje o soporte. Acuérdense, la materia prima principal es el eje o soporte, a donde todo se va a ir ensamblando, ¿sí? Entonces vamos a realizar el subensamble 60. Llevamos 11 operaciones. Para crear el nuevo subensamble va a ser la operación número 12. Número 12. A esta operación número 12 la vamos a llamar sub 60, que es el subensamble 60. Y vamos a ensamblar entonces el cordón y el portafoco. De nuevo, saco una línea que me permita llevar mi ensamble, mi pieza a ensamblar al subensamble 60. Y el portafoco de la misma manera, porque ambos componen el subensamble 60. Bueno, aquí ya tenemos realizado el subensamble 30, el subensamble 60. Ahora vamos a revisar cuál sigue, el subensamble 90. Dice que el subensamble 90 se compone de el foco que se ensambla al eje o soporte. Ya tenemos aquí el foco, por lo tanto podemos crear la nueva operación que va a ser el subensamble 90 y ensamblar el foco. Creamos la operación número 13, que será sub 90. Ustedes con la ayuda de PowerPoint o cualquier otro paquete o software podrán realizar sus líneas más derechitas. Entonces tenemos el subensamble 90 y vamos a agregar el foco. Saco de nuevo mi línea que me va a llevar hasta el subensamble 90. Solo me falta realizar o agregar mi pieza que se llama pantalla, que es la pantalla de la lámpara. Entonces la voy a poner de este lado, dibujo mi línea horizontal, le pongo pantalla, pantalla, y la pantalla necesita las operaciones de cortar, formar e inspeccionar. Llevo 13 operaciones. La operación de cortar la pantalla va a ser la número 14. Agrego una nueva operación que va a ser la número 14 y va a ser cortar. Enseguida voy a poner la siguiente operación de la pantalla, que es formar, darle forma. Va a ser la operación número 15. Coloco formar. Y finalmente tengo que inspeccionarla. Agrego mi inspección, que va a ser la número 7 de acuerdo a la secuencia de inspecciones. Acá tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ojo que las inspecciones no las estoy poniendo como operaciones. Yo las pongo directamente en un cuadro que representan las inspecciones. Por ahí vi que me ponían dentro de un cuadro y contando como una operación la inspección. La inspección no se cuenta como operación. Tenemos que ponerla en un cuadro que esa es su simbología. Bueno, ya tengo lista mi pantalla, ahora tengo que ensamblarla. Ya solo me queda realizar el ensamble o el subensamble. Es el ensamble final, perdón. El ensamble final me dice que voy a agregar la pantalla a mi eje o soporte, una vez que ya tengo realizado todo esto. Entonces, continúo porque ya tengo el subensamble 90 y voy a ensamblarlo junto con la pantalla al eje o soporte. El eje o soporte hasta este punto se cortó, se torneó, se taladró, se pintó.
luego se agregó la base del portafoco, luego se agregó la base, se agregó el cordón, se agregó el portafoco, el foco y ya nada más queda por ponerle la pantalla. Entonces creo una nueva operación que va a ser la número 16. 16 y aquí pongo ensamble final. O final. Acuérdense, tenemos que crear la operación porque al final, aunque sea nada más colocar encima, es una operación. No podemos agregarlo directamente a la línea. Tenemos que crear la operación. Entonces, saco la línea que me va a llevar a mi ensamble final. La llevo a mi ensamble final. Y ahora mi operación, mi procedimiento de producción me dice que para ya quedar completa mi operación voy a inspeccionar. Entonces agrego una última inspección que va a ser de todo mi producto final. Y agrego aquí la inspección número 8. Y con esto queda terminado mi diagrama de operaciones de la fabricación de una lámpara. Generalmente, para fines de comprensión más rápida, coloco aquí como simbología un círculo que representa las operaciones y pongo el número de operaciones que realicé en total. Hice 16 operaciones. Coloco 16 operaciones. Y coloco el número de inspecciones que realicé. En total tuve 8 inspecciones. ¿Sí? Y de esta forma ya queda terminado mi dibujo. Y mi diagrama queda listo. Y con él ya puedo comprender cómo se lleva a cabo mi proceso de fabricación. Inicia con el eje o soporte que tiene que ser cortado, torneado, taladrado, pintado, inspeccionado. Después la base del portafoco tengo que cortarla, inspeccionarla y continúo con mi base, que igual la corto, la formo, la taladro, la lijo, la pinto y la inspecciono para luego crear un nuevo subensamble y así seguir con todos los elementos que componen a mi lámpara. Este es un ejemplo muy sencillo, al igual que el que les presenté de ejercicio para que ustedes realizaran. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo van a desarrollar su diagrama de operaciones. Estos diagramas son muy importantes para nosotros como ingenieros industriales porque nos permiten ver el proceso de forma secuencial y cómo se van agregando o anexando todos esos componentes que requerimos para llegar a nuestro producto final. Eso es todo. Si tienen alguna duda, escriban en mi plataforma. Por favor, corrijan su actividad. Aquellos que ya les di comentarios de retroalimentación, por favor, revísenlos y quedo pendiente de cualquier comentario que tengan.